¿Alguien ha oído hablar de esta ciudad? Nadie parece recordarla y es posible que le haya pasado algo horrible. Al parecer, hubo una vez una ciudad en el norte de Suecia llamada Keroune, pero de alguna manera todos nos hemos olvidado de ella. Soy un oficial de policía que trabaja en Kalix, un municipio cercano a donde se supone que estuvo la ciudad perdida de Keroune. En ese lugar, no hay señales de la ciudad, solo un denso bosque, pero ciertos detalles relacionados con mi propia familia me hacen estar seguro de que este lugar era real. El mundo entero simplemente lo olvidó. No puedo imaginar cómo ni por qué, pero es la única conclusión a la que he podido llegar. Para mí, todo esto empezó cuando 2 recolectores de arándanos rumanos entraron en mi pequeña oficina para informarme de algo que habían encontrado en lo profundo del denso bosque. No sabían suficiente sueco, ni inglés para explicar exactamente qué era lo que habían encontrado, pero inmediatamente me quedó claro que los había aterrorizado por completo. Por lo que entendí, parecía tratarse de un cadáver humano. Finalmente, después de haber traído a un intérprete del pueblo vecino al mío, se reveló que se habían topado con un niño muerto, de no más de 10 años. Nos llevaron a mí y a 2 de mis colegas, seguidos por una ambulancia, al lugar donde habían encontrado a la niña. El sol se estaba poniendo detrás de una espesa niebla cuando llegamos allí. Encendí un cigarrillo mientras salíamos de la carretera principal y caminábamos hacia el bosque, donde se suponía que estaba el niño. Me sentí un poco incómodo al tener que lidiar con una niña muerta, pero ya había manejado casos como este antes, algunos accidentes automovilísticos, y no me sentía demasiado afectado por eso ahora. Era solo un trabajo más, o eso creía. Los rumanos se detuvieron cuando nos acercamos y se negaron a seguir adelante. Había pánico en sus ojos, más de lo que esperaba incluso dadas estas circunstancias extremas. Uno de mis compañeros se quedó con ellos mientras el resto continuamos. Pronto nos topamos con una enorme roca que había sido colocada allí junto a la capa de hielo que cubrió Europa durante la Edad de Hielo. Mi colega la rodeó y unos instantes después volvió corriendo, pálido como si hubiera visto al mismísimo diablo. Se agachó y vomitó justo delante de mí. Dijo. Está en el otro lado. Mierda. No le hice ninguna pregunta, solo procedí a comprobarlo por mí mismo con los médicos detrás de mí. Lo que encontramos al otro lado de la roca no fue natural. La mitad de la niña, una niña rubia, se fusionó con la roca como si hubiera estado atravesándola como un fantasma y luego, de repente, se convirtió en un ser humano antes de que tuviera tiempo de salir de la roca. O, como comentó más tarde mi colega, fue como si la hubieran teletransportado a la roca. La mirada triste y muerta de la niña hacia el bosque parecía contar la historia de una tragedia desconocida para los vivos. Los médicos rápidamente apartaron la vista de sus ojos en silencio, horrorizados por el destino que debió haber sufrido, pero yo no podía apartar la mirada. Nunca he sido un hombre religioso, pero esta experiencia me hizo dudar de todo lo que había creído antes. Y no me refiero solo a la forma extraña en que la pobre chica había perdido la vida, medio sumergida por la roca. Había algo más en la chica también, algo que me hizo sentir completamente vacío por dentro, como si un pedazo de mi propia alma fuera arrancado de mí, dejando un agujero vacío en mi corazón que rápidamente se llenó con una pena que nunca antes había sentido. Era una sensación espantosa, solo empeorada por el extraño hecho de que una pequeña parte de mí reconocía a la chica. No sabía de dónde, su rostro era como el vago recuerdo de un sueño recientemente olvidado. Nos recompusimos y comenzamos a hablar, tratando de darle sentido a la situación sin éxito, mientras los médicos se acercaban al cuerpo. Intenté concentrarme en los hechos concretos mientras investigamos la escena. La niña vestía una chaqueta rosa. En uno de los bolsillos encontramos una flor de aspecto extraño, sus colores eran exóticos y parecían las alas de un escarabajo, y una tarjeta amarilla de la biblioteca con un texto que nos desconcertó. La biblioteca de Keroune, decía. La niña también había escrito su nombre en la tarjeta. Cuando lo vi, mi mundo empezó a girar. Isabella Lexelius, decía con la letra infantil de la niña. No es ese su apellido, señor, dijo mi colega. Es. No sabía qué decir o pensar. Bueno, ¿la conoces? Yo, no lo sé. No, nunca la había visto antes en toda mi vida. Debe ser una coincidencia. Esa es una coincidencia bastante grande, señor. No respondía a eso. También hay algo en el suelo, dijo uno de los médicos. Sobre el musgo manchado de sangre debajo de la niña, había un cuaderno. Se le debe haber caído de la mano, la que colgaba sin fuerza sobre el libro. Lo recogí y lo abrí. Las páginas estaban cubiertas de texto pequeño, escrito con una letra diferente a la de la niña. Señor, dijo uno de los médicos. Tendremos que traer algunas herramientas para cortarla. Sí, dije distraídamente. Hay una cosa más, dijo el médico.
Puse el libro en una bolsa de plástico para pruebas. ¿Qué? Hay demasiada sangre. El médico señaló el suelo. ¿Qué quieres decir con que hay demasiada sangre? Yo pregunté. Debajo de la roca, señor, explicó el médico. Es imposible que toda esa sangre provenga de una niña. Un momento de silencio, luego dije, tendremos que volver aquí con mejores herramientas. Un día después, retiramos con éxito la parte superior del cuerpo de la niña y la llevamos a la morgue, donde fue examinada. También intentamos levantar la roca con ayuda de una grúa, pero no se movía. En lugar de eso, cavamos un agujero debajo pero no encontramos ninguna parte nueva del cuerpo. Todo lo que pudimos hacer este día fue tomar muestras de la mayor cantidad de sangre posible. Durante el examen del cuerpo, leí el cuaderno. Contenía la historia de la ciudad de Keroune. Estaba convencido de que era ficción, una historia trastornada escrita por el hombre que pensé que debía haber matado a la niña, hasta que hace unas semanas me llamaron del laboratorio forense. Todavía me cuesta creerlo, pero me dijeron que no hay otra manera. Habían probado el ADN de la niña y lo compararon con el mío por su apellido. Fue idea mía, ya que no quería que nadie sospechara nada. No pensamos que revelaría nada, pero lo hizo. La niña de unos 10 años, Isabella, era mi hija. Estaba seguro de que no era posible, 10 años antes vivía con mi ex esposa y nunca la engañé y ciertamente no tuve hijos con ella. Estuvimos juntos 5 años más, así que habría sabido si ella hubiera tenido un bebé durante ese tiempo, sin embargo, la prueba no tenía nada de malo. A continuación se muestra una transcripción del cuaderno. Lo he escrito aquí con la esperanza de que alguien recuerde la ciudad de Keroune o alguien que haya vivido en ella. Por favor, contáctame si tienes alguna información. Esto es lo que había dentro del cuaderno. Mi nombre es Helena Fredrickson. Hace 5 años yo era una persona diferente. Yo era más joven en aquel entonces, no solo en el sentido ordinario sino también en el espíritu. Había alegría en mi vida y tenía esperanzas y sueños. Todo eso ya pasó. No tengo mucho tiempo para escribir esto, pero intentaré explicar lo que nos pasó a nosotros, a toda nuestra comunidad, lo mejor que pueda. El evento, como lo llamamos, ocurrió el 9 de julio de 2013. Solo estaba visitando Keroune durante el día para llevar a mi sobrina, Isabella, a la gran inauguración de Doral Grove, el nuevo parque de diversiones de la ciudad. Se suponía que sería el más grande de Suecia e Isabella les había rogado a sus padres que fueran a la gran inauguración, pero ninguno de los dos había podido hacerlo debido al trabajo. Entonces me llamaron y me pidieron que lo hiciera por ellos. Yo era su persona a quien acudir cuando necesitaban ayuda con Isabella, la única en quien confiaban, como desearía que ese no hubiera sido el caso ahora, considerando lo que pasó. Llegamos bastante temprano, unas horas antes de la apertura, para no tener que hacer cola todo el día para entrar. El clima estuvo increíble. Había llovido más temprano en la mañana, así que estábamos un poco preocupados, pero cuando llegamos a la ciudad no había ninguna nube a la vista. Isabella no podía dejar de hablar de lo bien que nos divertiríamos y me reconfortaba el corazón verla tan feliz. Nos tomó un poco más de tiempo de lo esperado llegar al parque de diversiones ya que una de las calles principales había sido cerrada por un desfile militar. Esto no nos molestó mucho, más bien aumentó la sensación de celebración en el aire. Para evitar el desfile, tuvimos que tomar un autobús hasta el centro de la ciudad, la Plaza Frae, y desde allí tomar el metro hasta el centro empresarial Yellow Neutral, los rascacielos más altos de Suecia. Desde allí pudimos caminar hasta Doral Grove. Había gente por todas partes. Resultó que muchos de ellos habían tomado un ferry río abajo del que yo no sabía nada. Esto significaba que, después de todo, teníamos que hacer cola. A Isabella no le importaba, pero sabía que pronto le daría hambre y me preocupaba que eso arruinara su estado de ánimo. Afortunadamente, había un hombre vendiendo hot dogs en un carrito que empujaba hacia la fila. Compré un hot dog y un refresco para Isabella. A sus padres no les gustó mucho cuando le compré comida chatarra, pero en un día como este pensé que lo entenderían. El hombre también vendía globos rojos a los niños. Isabella dijo que quería uno. Intenté decirle que tendría que cargarlo todo el día y que habría más globos dentro del parque de diversiones, pero no me escuchó. De mala gana, también le compré un globo. En ese momento, nadie sabía que sus vidas enteras estaban a punto de cambiar en cuestión de minutos. Isabella soltó accidentalmente el globo. Temía que eso la pusiera triste, pero no parecía molestarla mucho. Miramos el globo mientras se elevaba en el aire y se alejaba. Pronto, no fue más que un punto rojo contra el vasto cielo azul. Luego, de repente, desapareció. ¿A dónde se fue?, dijo Isabel. No pude explicarlo. Acababa de desaparecer. No lo sé, dije. ¿Quizás explotó? Pero algo, un sentimiento de inquietud que no podía racionalizar, me hizo dudar de ello.
Luego, solo unos minutos más tarde, llegaron fuertes vientos de todas direcciones. Llevaba consigo un olor que me recordó a algo podrido. «Iu», dijo Isabella mientras su largo cabello blanco ondeaba al viento. «¿Qué es ese olor?». Sostuve su mano con más fuerza. «No lo sé», dije. La gente miraba a su alrededor confundida y sus voces alegres se tornaban preocupadas. Algo estaba pasando, pero nadie sabía qué era. Las sirenas resonaron en la distancia, aparentemente provenientes del grupo empresarial. «Dios mío», dijo una mujer y señaló hacia los rascacielos. «La parte superior del edificio ha desaparecido». No fue tan fácil de ver, pero tenía razón. La parte superior del edificio más alto había desaparecido como si la hubieran cortado con un cuchillo. Isabella era demasiado baja para verlo, pero se dio cuenta de que algo no estaba bien en los rostros de todos y ella misma se preocupó. «Creo que tenemos que salir de aquí», dije, actuando completamente por instinto. «No creo que sea seguro». Isabella lloró. «Pero la apertura. Volveremos más tarde, cariño», dije mientras me alejaba de la multitud con ella. Uno de los ferries estaba a punto de partir. Rápidamente subimos a bordo, algunos más se unieron a nosotros, pero la mayoría se quedó con la esperanza de que todo se solucionara. Isabella lloró, pero no estaba enojada. Mientras el ferry se alejaba lentamente del paseo junto al río, una especie de conmoción estalló entre la multitud que regresaba a tierra. No podía ver lo que estaba pasando, pero de repente todos gritaron de terror y trataron de correr hacia el agua. Claramente estaban escapando de algo, pero no podía ver qué era. Todo lo que vi fue gente pisándose mientras intentaban saltar al río y alejarse nadando. Fue una visión horrible y me alegro de que Isabella no fuera lo suficientemente alta como para ver por encima de la barandilla. A continuación, las sirenas del sistema de alerta de emergencia comenzaron a emitir su espeluznante sonido de catástrofe inminente. Todos hicieron preguntas para las que nadie tenía respuesta. La mayoría de las personas que escuché pensaban que estábamos bajo ataque, ya fuera por terroristas o por los rusos. Levanté mi teléfono para llamar a mi hermana, pero no había señal. También intenté con el teléfono de Isabella sin suerte. Pronto descubrí que nadie tenía señal, a las orillas del río que atravesaba la ciudad. La gente miraba por las ventanas tratando de vislumbrar lo que estaba pasando, pero lo único que podían ver que estaba fuera de lo común era el edificio cortado en la zona amarilla. Clúster empresarial neutro. «Mira», dijo Isabella y señaló al cielo. Nunca antes había visto un pájaro tan grande. Una enorme criatura parecida a un pájaro volaba muy por encima de nosotros. Estaba completamente oscuro. Aunque era imposible decirlo con certeza, parecía estar tan confundido al vernos como nosotros lo estábamos viendo. Dio varias vueltas alrededor del centro de la ciudad y luego se alejó nuevamente. La visión del pájaro gigante, o lo que sea que realmente fuera, convirtió nuestra ansiosa confusión en terror. Todavía no sabíamos qué había sucedido, pero ahora sabíamos que no tenía nada que ver con terroristas o alguna potencia extranjera. Esto era otra cosa, algo imposible de creer y al mismo tiempo imposible de negar. El ferry nos dejó un poco más abajo, río abajo, cerca de la Plaza Fray. La gente parecía estar en estado de pánico, aunque nadie sabía qué pasaba. Algunos estaban empacando para escapar de la ciudad, otros corrían hacia algún lugar, tal vez hacia sus seres queridos, pero la mayoría de la gente se aglomeró alrededor de agentes de policía, trabajadores de la ciudad o personal militar del desfile para tratar de obtener alguna información. Pero solo obtuvieron una y otra vez la misma respuesta, les gritaron para que se escuchara por encima de las sirenas del sistema de alerta de emergencia, que no se sabía nada y que necesitaban regresar a sus casas y escuchar la radio para más información. ¿Cómo se supone que vamos a escuchar la radio cuando no hay electricidad? La voz provenía de una anciana. Mira a tu alrededor, no hay electricidad. Ella tenía razón. Vaya a casa, cierre las ventanas y espere a que vuelva la luz, dijo un policía. No sabemos qué está pasando, pero lo más seguro es seguir el procedimiento. Fue interrumpido por algo que sucedió a unos metros de distancia. La primera persona que intentó salir de la ciudad, un hombre que conducía una ruidosa motocicleta, había regresado. Llevaba a Isabella en brazos, consolándola al mismo tiempo que intentaba escuchar lo que el hombre de la bicicleta intentaba decirles a todos. Me empujé para acercarme a él. Caminó hasta el centro de la plaza y subió al pie de la estatua de Fray. Pocas personas le creyeron, pero todos los que habían visto a la criatura en el cielo no tenían dudas de que estaba diciendo la verdad por imposible que pareciera. No hay manera de salir, gritó el hombre. La carretera principal corta en el borde de la ciudad y solo hay jungla. No puedo explicarlo. Lo lamento. Pero es verdad. Estamos rodeados por una jungla densa y espesa y no hay forma de evitarla. Entonces es verdad, susurró un policía a mi lado. Por el amor de Dios, todo fue verdad.
Le pregunté a qué se refería. Al principio no quiso responder a mi pregunta, pero cuando vio mi confusión y lágrimas en los ojos inocentes de mi sobrina se volvió hacia mí y me dijo en voz baja. Antes de que perdiéramos contacto con el helicóptero que vigilaba el desfile, el piloto dijo algo que simplemente no tenía sentido. Él se estaba estrellando. Algo había cortado las palas de su rotor. Y dijo que todo había cambiado de alguna manera. La vista había cambiado. Antes de tocar el suelo gritó que había visto una jungla al oeste y un océano al este. Llegaban más y más informes y, aunque era imposible distinguir los rumores de los hechos, todos contaban la misma historia. Todo el mundo alrededor de la ciudad había sido reemplazado en una instancia. La ciudad era la misma, pero el cielo no lo era. Finalmente, las sirenas se callaron, los autos dejaron de tocar las bocinas y la cacofonía de voces se extinguió. Un extraño silencio se apoderó de la ciudad. El sentimiento era más que irreal. No sabía qué significaba todo esto. Intenté explicárselo a mi sobrina, pero ella solo tenía 5 años y no podía entender. Quería volver a casa con sus padres y yo no sabía qué decirle. Estaba cansada y necesitaba descansar, así que fui a un albergue cercano y pagué una habitación. Pronto, la economía de la ciudad colapsaría, pero durante los primeros días en este nuevo mundo desconocido, la gente seguía aceptando dinero como pago. Lo que siguió fueron 5 años de pruebas y dificultades interminables, una batalla continua por la supervivencia sin esperanza de ayuda o rescate. Comenzó durante la primera noche. El sol, idéntico al nuestro pero nuevo y extraño, estaba ubicado hacia el norte en lugar de hacia el oeste y fue reemplazado por estrellas irreconocibles que cubrían todo el cielo. Mientras los miraba desde la pequeña ventana de nuestra habitación, no sentí asombro, sino más bien me sentí completamente perdido. La sensación más extraña durante todos estos años debe haber sido la paradójica sensación de familiaridad en las calles mezclada con la conciencia de un desplazamiento total. Creo que esta era en parte la razón por la que la gente se mantenía cerca del centro de la ciudad, para ahogarse en la ilusión de estar en casa, aunque sabían, en el fondo, que no podían escapar de su destino de estar atrapados en lo desconocido. Luego, mientras me asomaba a la ventana, escuché los sonidos. Gente gritando, disparos, coches circulando como locos por las calles sin ningún lugar a donde ir y algún que otro aullido extraño que me helaba la sangre. Nunca vi nada de lo que pasó esa noche, pero cambió la población, más de 2 millones de personas, para siempre. Cerré la ventana y me escondí detrás de la cama con Isabella. Quería llorar por su madre, pero mantuve mi mano sobre su boca temblorosa. La noche siguiente fue más tranquila, probablemente porque nadie se atrevió a salir. Pronto me di cuenta de que durante los días la amenaza no provenía de la jungla desconocida fuera de la ciudad sino de la gente que estaba dentro de ella. Era imposible saber cuántos crímenes se cometieron, pero teniendo en cuenta lo que vi con mis propios ojos, saqueos, robos e incluso asesinatos, supuse que la tasa de criminalidad debía haber aumentado mucho. Sin embargo, no fue una anarquía total. La policía y las pocas unidades militares que habían estado en la ciudad para el desfile mantuvieron un orden vital en la comunidad. Como la gente corriente no tenía armas, la policía y el ejército no se vieron amenazados por el ciudadano medio. Un hombre dio un paso al frente, el hombre de la motocicleta, y después de unas semanas, todos parecían cooperar pacíficamente. La comida que quedaba en las tiendas se distribuía en su mayoría de manera justa y todos los que podían trabajar parecían hacerlo sin dudarlo, incluso yo. Los científicos que trabajaban en la universidad en el momento del evento no pudieron entender qué había sucedido, pero con la ayuda de cientos de ciudadanos lograron construir una pequeña planta de energía nuclear que podría devolver electricidad a la ciudad. Principalmente ayudé con ese proyecto. No sabía nada de física nuclear, pero hice lo poco que pude. Era asombroso lo que éramos capaces de hacer como pueblo y en todo mi horror un sentimiento de orgullo creció en mi pecho. Aunque nuestro tiempo en este mundo no fue sencillo. Lejos de ahí. Aparte de mi problema personal para mantener a Isabella sana y segura, lo cual logré aunque ella nunca se sintió segura, había 3 problemas principales que seguían creciendo cada semana. El primero fue la situación de los alimentos y el agua. Algunas personas habían logrado cultivar trigo y patatas en parques y campos de fútbol, pero no fue suficiente. Nos estábamos quedando sin comida y agua. Llovía de vez en cuando, pero muy pocas personas se sentían seguras bebiendo el agua de lluvia. Para combatir este problema y también encontrar soluciones a otros problemas, se enviaron expediciones a explorar la jungla. Por lo general, estos terminaban de la misma manera, es decir, sin que nadie regresara. Solo 1 o 2 veces alguien logró regresar a la ciudad, pero ya no eran ellos mismos. Era como si algo en la jungla hubiera capturado sus almas y hubiera dejado que sus cuerpos regresaran ilesos. El segundo problema fue la naturaleza, parecía habernos ahorrado los primeros meses, pero poco después de que recuperamos la electricidad, se volvió contra nosotros.
Me tomó un tiempo verlo con mis propios ojos, pero, aparentemente al azar, misteriosas criaturas entraron en la ciudad. A veces simplemente lo atravesaban y no regresaban nunca más. Una mujer policía, uno de los nuevos reclutas, me dijo que había seguido a un niño azul desnudo mientras entraba solemnemente a la ciudad y luego volvía a salir de ella. En otras ocasiones, monstruos indescriptibles causaban estragos en las calles, matando a tantas personas como podían antes de regresar a su lugar de origen. En un momento dado, y esto lo vi personalmente, un enorme cien pies, de un blanco puro con cientos de ojos rojos, apareció de repente desde una alcantarilla. Rápidamente trepó a un edificio, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, y entró por una de las ventanas del último piso. Luego vinieron los gritos de la gente dentro del edificio, algunos escaparon, pero todos los demás que estaban dentro quedaron destrozados. Solo después de unos 5 minutos el ciempiés salió del edificio por la entrada, su cuerpo segmentado blanco manchado de sangre, y regresó por la alcantarilla. Estos ataques, como fueron llamados, despertaron miedo y pánico en todos nosotros. Aunque no sucedió tan a menudo, sucedió con la suficiente frecuencia como para que todos estuvieran nerviosos todo el tiempo. El tercer problema tampoco se hizo evidente hasta más tarde. Era un problema de salud. No hubo un patrón sobre quién se vio afectado o no, pero algunas personas, probablemente no más del 1%, enfermaron. Comenzó como una fiebre y progresó lentamente con mutaciones de pesadilla que golpeaban aleatoriamente el cuerpo. La mayoría de estas mutaciones dejaban a las víctimas discapacitadas y desfiguradas, pero a veces, muy raramente, las víctimas desarrollaban propiedades que aparentemente eran beneficiosas para ellas. El caso más extremo de esto que vi fue el de una niña a la que le creció un tercer ojo en medio de la frente. El iris del nuevo ojo brillaba con colores asombrosos y la niña afirmó que podía usar el ojo para ver las emociones de otras personas. Al inicio de la crisis sanitaria, los enfermos eran tratados mal, como si fueran monstruos de la selva. Este trato solo empeoró cuando se reveló que las criaturas del exterior nunca atacaban a los enfermos. En un momento dado, una turba se reunió en la Plaza Frae y se dispuso a expulsar a los enfermos de la ciudad. Por suerte esto fue impedido por los militares. Al final, sin embargo, los enfermos fueron enviados a la jungla. Pero no para eliminarlos, sino para hacer uso de su inmunidad a la naturaleza de este mundo. Esto se convirtió en un gran éxito que finalmente resolvió el problema de los alimentos y el agua. Podían aventurarse y explorar los alrededores y regresar con frutas, verduras y pequeños animales parecidos a mamíferos comestibles que cazaban. Este fue un punto de inflexión para nosotros, entonces la suerte volvió a golpearnos. Todos los intentos de pescar habían fracasado hasta el momento, pero de repente había peces por todas partes en el río. Pronto supimos que había diferentes periodos en los que los peces estaban en el mar o cerca de la tierra. Sin embargo, tan pronto como se acercaron a tierra, misteriosas tormentas de color púrpura que duraron semanas atormentaron la ciudad. Y, sin embargo, sobrevivimos. Mucha gente no lo hizo, por supuesto, pero la vida era posible. Al final prevalecimos. Durante los 5 años siguientes no hubo tantas catástrofes y nuestro enfoque en la supervivencia mantuvo lejos la mayoría de nuestros pensamientos sobre el hogar. Incluso Isabella pensaba cada vez menos en sus padres a medida que crecía. Con el tiempo, la mayoría de las personas se acostumbraron a la extraña situación en la que se habían encontrado en julio de 2013. Muchas personas se suicidaron, sí, pero la mayoría elige vivir en esta tierra desconocida. Sin embargo, 2 acontecimientos cambiaron las cosas. En primer lugar, fue lo que ocurrió con una expedición planificada en el mar. Cientos de personas, en su mayoría hombres, decidieron aventurarse hacia el océano en uno de los cruceros de lujo que se encontraban amarrados junto a la ciudad. Esta iba a ser una gran aventura y, tal vez, una manera de encontrar algunas respuestas a donde habíamos terminado. Nos inspiró a todos. Miles de personas, incluidas Isabella y yo, se habían reunido para observar cómo el enorme barco navegaba lentamente. Todo se sintió similar a ese día 5 años antes, cuando esperábamos a que abriera el parque de diversiones. Todos miramos al horizonte mientras el barco, llamado Verdou de Espero, se convirtió en un pequeño punto contra el sol poniente. Nos imaginamos las increíbles aventuras que vivirían y esperábamos su regreso. Pero entonces algo que debió ser más grande que todo lo que habíamos visto hasta ahora salió del agua y se tragó a Verdou de Espero entero. Algunas personas gritaron y otras lloraron. Este fue un duro golpe para la ciudad. El solo hecho de saber que un ser así, capaz de comerse un crucero de lujo entero de un solo bocado, podría existir, privó a muchas personas de sus esperanzas de futuro. El siguiente evento fue diferente. Fue un milagro, por decirlo menos. Ocurrió apenas un mes después de la destrucción de Verdou de Espero. Un guardia militar, un joven que solo tenía 15 años en el momento de nuestra desaparición de la Tierra, descubrió que cuando se encontraba en cierto lugar de la Plaza Frae podía sintonizar una estación de radio específica de nuestro viejo mundo.
La estación se llamaba Centweb Mex y dedicó la mayor parte de su transmisión a ese tipo de música. La esperanza regresó de inmediato, pero esta vez era diferente de la que habíamos pasado 5 años construyendo dentro de nosotros mismos. Esta era la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. La esperanza de volver a casa. La gente de la universidad investigó la zona para intentar determinar de dónde procedían las señales de radio. No tuvieron mucho éxito, pero pronto se dieron cuenta de que emanaba del suelo debajo de la Plaza Frae. Mientras los científicos investigaban la zona, la gente común y corriente apareció en masa. Todos llevaban consigo radios de diferentes tipos, como niños que cargaban animales de peluche para sentirse seguros, con la esperanza de sintonizar Centweb Mex y probar su hogar perdido. Por supuesto, el área donde se podía escuchar la estación de radio era demasiado pequeña y la policía tuvo que ahuyentar a todos para darles a los científicos el espacio que necesitaban. Pero unos días más tarde, los científicos colocaron un par de grandes altavoces al pie de la estatua de Frae y los conectaron al receptor que utilizaban para escuchar la emisora de radio. Día y noche la música sintética, relajada y algo melancólica, sonaba sin parar por toda la ciudad. La gente se congregó alrededor de la estatua. Incluso desafiaron los peligros de la noche. Esta se convirtió en la nueva tradición de nuestras ciudades. Terminar el día acercándonos a la estatua y sentándonos alrededor de ella, como en oración, se convirtió en nuestra peregrinación. No fue exactamente la música lo que atrajo a la gente a la plaza, sino su origen. Aún así, las melodías electrónicas pronto se convirtieron en un símbolo de todas nuestras esperanzas y deseos. De vez en cuando, la gente se levantaba y bailaba, a veces llorando de una alegría agridulce difícil de explicar, aunque lo que nos hizo a todos quedarnos en silencio y concentrarnos totalmente fue cuando los anfitriones dijeron algo. Generalmente, solo hablaban de la música que transmitían sin saber por completo que una ciudad entera llena de gente los escuchaba casi religiosamente, pero en raras ocasiones hablaban del mundo exterior. En esos momentos sentimos como si nuestros corazones se detuvieran colectivamente por la anticipación. ¿Dirían algo sobre nosotros, sobre sus esfuerzos por descubrir a dónde habíamos ido y cómo nos traerían de regreso? Pero nunca hubo noticias sobre nosotros, como si ya se hubieran olvidado de nosotros o nunca supieran nada de nosotros. El trágico destino de la ciudad de Kerounen nunca salió a la luz. Sin embargo, nunca perdimos el destino. Tomó mucho tiempo y ahora me estoy acercando al día de hoy, pero finalmente los científicos decidieron que valdría la pena cavar un gran agujero justo donde las ondas de radio parecían surgir del suelo. Esta no fue una tarea fácil y tampoco segura. El trabajo duró semanas. Nuevamente todos ayudamos. Nadie sabía realmente qué estábamos buscando exactamente, solo sabíamos que era algo. Cuando llegamos al fondo, donde la roca era demasiado dura para excavar, una montaña de tierra cubrió toda la plaza. Descubrimos que nuestros esfuerzos no habían sido en vano. Justo debajo del lugar donde se habían captado las ondas de radio, había un pequeño agujero en el lecho de roca. Se pidió a la gente que se alejara mientras los científicos lo investigaban. Primero, intentaron medir qué tan profundo era. Esto llevó algún tiempo ya que era difícil encontrar una cuerda lo suficientemente larga. Al final se estimó que tenía unos 700 metros de profundidad. A continuación, se envió algo de equipo atado al extremo de la cuerda y, para sorpresa de todos, todo lo que se envió fue tragado por el agujero. Por supuesto, nadie sabía a dónde iba, pero todos pensábamos lo mismo. De alguna manera, había regresado a casa. Era una suposición razonable dado que lo único que salía del agujero, las ondas de radio, procedía de la Tierra. Todos nos alegramos de este descubrimiento. Se realizaron más experimentos y, aunque algunas preguntas quedaron sin respuesta, el consenso, incluso entre los científicos, fue que el agujero era realmente un portal de regreso a nuestro propio mundo. Sin embargo, había dos grandes problemas que debían resolverse. El primero fue la seguridad. Cada vez que algo atado a la cuerda desaparecía en el fondo del agujero, la cuerda se cortaba igual que el rascacielos 5 años antes. Esto significaba que era posible que quien entrara en el agujero también quedara aislado. Sin embargo, este problema se resolvió bastante pronto. Al atar una cámara a la cuerda, conectada a una pantalla sobre el suelo, se descubrió que la cuerda solo se cortaba cuando se tiraba hacia atrás. Mientras no se retirara, la pantalla aún recibiría señales de la cámara. La cámara nunca registró nada más que oscuridad en lo que se suponía era el otro lado, pero como continuó funcionando hasta que se retiró la cuerda, esto no parecía ser un problema tan grande. Después de todo, dadas las circunstancias, se esperaban algunos problemas técnicos. El segundo problema era que el agujero era demasiado pequeño para que nadie pudiera entrar. Se hicieron muchos intentos para ampliar el agujero, pero el lecho de roca parecía estar hecho de un material más resistente que el que cualquiera de nuestras máquinas podría romper. Esto fue extremadamente frustrante. Nos hizo sentir como si hubiéramos llegado a la meta solo para descubrir que no podíamos cruzarla.
Al final, uno de los científicos dijo que quería enviar a su hijo de 10 años al agujero. Era lo suficientemente pequeño como para caber en él. Esto fue ampliamente debatido durante bastante tiempo antes de ser aprobado. La madre argumentó que la ciudad de Keroune no era un lugar para su hijo y que todas las pruebas sugerían que el agujero era el único camino a casa. El chico fue valiente. Sabía que probablemente nunca volvería a ver a su pobre madre, pero aún así siguió adelante. Le dieron un walkie-talkie y, después de despedirse de su madre entre lágrimas, lo enviaron a un agujero negro de 700 metros de profundidad. Le ordenaron que se comunicara por radio después de llegar al otro lado, confirmando que estaba a salvo. Después de que retiraron la cuerda, la madre esperó y esperó a que su hijo se presentara. Sin embargo, nunca lo hizo. Durante semanas, la madre se sentó al borde del agujero, bajo un calor despiadado y bajo una lluvia torrencial, llamando a su hijo una y otra vez con su walkie-talkie. Nadie sabía que había salido mal, si es que había algo. Dado que no se habían captado otras ondas de radio aparte de Centwebmex, era posible que otras ondas de radio simplemente no pudieran ingresar a nuestro mundo por alguna razón. Aún. Esto no cambió la opinión de la gente. El agujero representaba la única esperanza verdadera que habíamos sentido en años. Y teniendo en cuenta todas las cosas horribles de nuestro mundo que podrían destruirnos en cualquier momento con la misma facilidad con la que apagamos una vela, el pequeño riesgo de atravesar el agujero parecía más que aceptable. El agujero estaba custodiado por la policía, pero la mayoría de la policía compartía la opinión colectiva de la ciudad de que el agujero era la única salida, no para ninguno de los adultos, sino para nuestros niños. Y ahora estoy sentado aquí, en la habitación por la que pagué hace 5 años, escribiendo esto. Durante las últimas semanas, muchos padres han estado enviando a sus hijos al hoyo por la noche. Este mundo realmente no es un lugar para ellos. Aunque podrían sobrevivir, merecen algo mejor. Por eso, como muchos otros, he decidido enviar a Isabella a casa. Cuando se lo conté, me miró con una felicidad en sus ojos que no había visto desde que fuimos transportados a este mundo terrible y olvidado de Dios. He estado escribiendo esto todo el día. Es mi testimonio de lo que le pasó a Keroune. Le daré este cuaderno a Isabella. Estoy seguro de que podrá dárselo a su padre. De alguna manera, sé en mi corazón que ella encontrará el camino a casa con sus padres. Pronto oscurecerá y llevaré a Isabella a la Plaza Frae por última vez. Lamento que haya tardado tanto. Elana. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.